Sí, ahí me gustaría aclarar que es fundamental dar la discusión, como hizo CEPA la semana pasada, en términos de carga impositiva, ¿no? Porque generalmente se plantea el tema del superávit fiscal desde la perspectiva de reducir el gasto, pero nunca se plantea en términos de tocar impuestos, aumentar impuestos a los sectores más ricos, como en definitiva tienen los países más desarrollados del mundo. Hay que mirar un poco el espejo del mundo, de los países que funcionan bien, para poder replicar algunas políticas por aquí. Siempre se plantea el horizonte del sostenimiento macro del superávit fiscal ajustando y nunca cobrando mayor cantidad de impuestos a los ricos, que de hecho Milei a los 10.000 más ricos de la Argentina los benefició reduciendo la alícuota de bienes personales, que implica un gran caudal de nuestro presupuesto que, por ejemplo, se hubiera podido destinar a las universidades públicas. Exacto, y a ver, si nos pusiéramos todos de acuerdo, somos más los laburantes, los pobres y los que no somos ricos. Entonces, si nos pusiéramos todos de acuerdo en que tenemos que tener una estructura tributaria más progresiva, en donde los ricos paguen más y se les alivian un poco la cuestión a las pymes, porque a las pymes no le bajaron ningún impuesto, les No. dieron el FAL para que puedan echar sin tener que pagar una indemnización, pero no le bajaron ningún impuesto, sigue el impuesto al cheque, ingresos brutos, ley al débito al crédito y demás. Digo, no se le dio ningún beneficio, sí a las grandes empresas que no tienen beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y demás, las pymes, nada, pero sí, obviamente el ordenamiento macro es una parte para mí fundamental, es un gran aprendizaje que para mí creo que todos nosotros lo palpamos, es una discusión que el peronismo da y me parece que lo incorporó, pero obviamente dando estas discusiones, ¿no? Cómo queremos que sea nuestro orden macro, Desde nuestra nuestra estructura. agenda, no desde la agenda del enemigo. Exacto. Bien. No tengamos miedo de hablar del superávit fiscal, no No, no, tengamos no, miedo por de eso. hablar del equilibrio, no tengamos miedo de hablar de ajuste, digamos dónde, digamos de quién va a pagar más, digamos de qué forma lo vamos a hacer, pero hablemos en los mismos términos. Pero porque no porque sea una cuestión de mainstream y una cuestión de que si no, no estás en agenda, porque es que es una discusión que sí realmente hay que dar. Eh, Me parece, la política la tiene que dar sí o sí, porque si no, no va a poder gobernar. Ahora estamos en comunicación con nuestra primera invitada de la noche, la economista Jennifer Estefan. ¿Estás por ahí, Jennifer? Estoy por acá. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hola, Hola, buenas noches. ¿Todo bien? ¿todo bien? Un gusto poder hablar contigo. Viste que prendí la cámara. Muy bien, muy bien. Eso estábamos esperando, para poder verte mientras charlábamos, Para que ¿sí? la gente vea quién es Jennifer. No los puedo ver a ustedes, porque soy medio, no sé. Ya lo va a acomodar Tupac al video. ¿Cómo estás? Tomando mate bonaerense, porteño sería eso. Sí, ¿no? O sea, ¿ustedes cómo lo ven esto? ¿Qué les parece? Para ¿Muy ser, Y por- porteño? para ser porteño está muy bien. demasiado, Está muy demasiado. bien, pues, sí, porque los porteños por lo general toman mate en tacita de lata. Mucho packaging me parece ese mate. Me gusta más el mate usado, así medio roto, rayado. ¿Por Pero bien, qué? está Toda como la muy onda tiene el lindo. mate. Muy Lo bien. importante es el contenido igualmente. Sí, Mat- no, es zafa. No sé, es raro, porque no importa. Igualmente, Es bello. alguien de Buenos Aires está Bueno, tomando mate hasta ahora. cuando Bien. andes por Entre Ríos vas a probar los mejores mates. Seguramente nos vas a venir a Seguro. visitar. El otro día estuvimos ahí, bueno, en la bancaria tomando mates. Ojalá, sí. El otro día estaba pensando, estuve por Córdoba y dije, no, hace mucho no voy a Entre Ríos, tengo que ir. Bueno, tenés que venir, vamos a organizar algo acá, en la provincia. Algún asadito, alguna mateada, algo. ¿Sí? ¿Ustedes están con mate también? Por supuesto. No lo tenemos a mano, pero está ya cerquita. Bueno, Tenemos mucho para hablar de economía, Jenny, y yo no sé si pudiste seguramente algo escuchar al ministro de Economía, hizo declaraciones en el día de ayer diciendo que en cualquier momento esto se va a reencauzar, pero sobre todo planteó algo vinculado con las inversiones. Dijo que estamos en récord de inversiones, cosa que es mentira, y además planteó de que si no llegaban como correspondían, si el límite no era el adecuado, era por el efecto Cuca. Todavía siguen robando con el efecto Cuca.
Sí, ¿qué decirte? Primero que es mentira, o sea, la inversión extranjera directa es negativa, es un dato duro ese de la realidad. Siguen como queriendo hacer creer que, bueno, con todos los regímenes que sacaron, RIMI, RIGI, Super RIGI y demás, eso se revirtió de alguna manera, pero no sucedió para nada. De hecho, lo están advirtiendo también consultoras internacionales y demás. Eh, Nada, qué sé yo, sigue como anclado en lo que decías del riesgo Cuca, ¿no? Sigue como anclado en las expectativas, tanto por lo bueno como por lo malo. Por lo malo es el riesgo Cuca y por lo bueno es se vienen los mejores 18 meses de tu vida. Es como que siempre están jugando con eso. Eh, y la realidad es que no sé, si bien lo que sí se puede ver es que hay como una especie de estabilidad, entre mil comillas, ¿no? Entre mil comillas digo, pero porque tienes un dólar quieto, porque puede mostrar cierta estabilidad también en la inflación, más allá de que es muy alta por el tipo de economía y la caída de la economía que estamos teniendo y demás, hay una suerte de sensación de estabilidad macro, vamos a llamarlo así, que lo acompaña y que si eso no, si creo que si logran mantenerlo hasta las elecciones, probablemente tenga todavía incluso chances políticas, ¿no? de continuar. Pero bueno, lo que nosotros vemos lo de siempre, ¿no? Esa economía fragmentada, la pérdida de las 24, no sé, 24.000 empresas, los empleos registrados que se pierden, esta economía en dos velocidades, esta fragmentación respecto de los sectores que crecen y una reactivación que no llega. Sí, porque Eh, eso hay que dejarlo en claro, muy pocas veces se aclara en términos de cuáles son las actividades que han marcado un crecimiento en el PBI, cómo terminan influyendo en qué porcentaje sobre la generación de empleo. Desde claro, CEPA siempre planteamos ganadores y perdedores. sí, nosotros planteamos siempre que los sectores que más generan trabajo, industria, construcción y comercio, son los que más empresas perdieron, son los que más están expulsando trabajadores y los sectores que menos concentran o que son poco mano de obra intensiva o capital intensivo, como minería, bueno, y demás, agricultura, tal, bueno, son los que incluso sí, han generado puestos de trabajo, pero nunca van a terminar de compensar la pérdida de trabajo que hay en el resto de las actividades, ¿no? No va a pasar. Eh, pero bueno, incluso con esta economía dual, la Argentina puede tener un PBI que crece con una economía más desigual, con una economía, decíamos, más fragmentada, con ingresos más fragmentados y demás, pero que puede seguir creciendo, ¿no? Ese PBI puede seguir creciendo, que se distribuya o no se distribuya es otra cosa, pero bueno, puede seguir pasando. Yo un poco quería hablar un poco del informe de transporte, no sé si ustedes llegaron a verlo, tal vez a ustedes no Sí. les interesa tanto porque vive, o sea, en Entre Ríos no, nada, nosotros acá en Buenos Aires tenemos 300 líneas de colectivo, tenemos Nosotros también tenemos colectivo y pagamos casi 700 pesos más que en sí, Capital sí, no, por Federal. eso digo. O Digo sea, que acá tenemos un quilombo de transporte impresionante. Ustedes obviamente tienen colectivo y pagan mucho más caro. Pero bueno, me parece que está. A mí me empezó como a llamar el tema del transporte porque me sorprende, realmente a mí me sorprende que no haya una reacción respecto de lo que está pasando con el transporte, con el aumento del colectivo, con el aumento del tren, con el aumento del subte, con esta especie de crisis que se está gestando también, porque entre los subsidios que les están sacando a las empresas, el aumento de tarifas, pasan menos colectivos, no se invierte en infraestructura, no se agregan flotas, pasa todo el tiempo, hay caída de pasajeros y demás, me sorprende a mí particularmente que como en otros países y como en otros momentos históricos se han gestado crisis a través de, aumentos de boleto de colectivo y demás, que no esté pasando nada, ¿no?
Entonces, bueno, hacer un poco ese informe fue como, sí, describir un poco la estructura, cómo se venían dando los aumentos, cuánto venía pesando en el salario, para cuánto te alcanzaba y también cómo estaba esa brecha tarifaria entre las ciudades. De hecho, Paraná es una de las que más aumentó desde Sistema que de asumió Milei hasta acá. O sea, aumentó, Paraná está cuarta con 1811%. O sea, está en 371% arriba de la inflación. Uh-huh. Eh, y bueno, eso también viene a colación de que se eliminó también el fondo compensador. Entonces Ujú. algunas provincias que venían de también tarifas bastante más bajas, bueno, tuvieron que hacer todavía los aumentos más fuertes, ¿no? Y demás. Pero sigue siendo muchísimo más barata la tarifa de Buenos Aires, por supuesto. Pasa que acá también mucha gente tiene que combinar y demás. Capaz que se toma un subte, un colectivo y Y el tren. tiempo de traslado de allá es mucho más importante que en el resto de las provincias generalmente. Igualmente siempre acá se pagó más cara la tarifa, pero como pasa en muchos segmentos, fíjate que algo que no era un problema para el laburante, el transporte en términos de la incidencia presupuestaria, hoy lo es. Como los servicios, el transporte, ya hay mucha gente que tiene salarios totalmente congelados desde hace tiempo que transportarse para ir a laburar le significan un gran porcentaje de sus ingresos mensuales y eso es absolutamente inadmisible. Sí, es inadmisible. Y también, Jennifer, yo te quería, con esto relativo a los informes, y que vos decías que es esa especie de ensegamiento que hay, ¿no? Que hay un dólar estable y escuchás a un porcentaje de la sociedad decir, bueno, es el momento, es como que parecería ser que esa es la droga que, no, que está haciendo creer a la gente que todavía hay tiempo, ¿no? Que esto puede cambiar. ¿Qué pensás que la Argentina siempre había como una frase del común de la calle, del territorio, que decían el argentino en la Argentina vota con el bolsillo? Hoy, claramente, los sueldos estancadísimos, donde verdaderamente este tipo de aumentos del transporte, el combustible, el alimento, hace un cambio. De hecho, hace poco hasta sacaron los subsidios a la parte más fría de la Argentina, que históricamente tuvo una tasa más baja por un tema de lógica, digamos, porque viven a temperaturas mucho más bajas que el resto del país. Y sin embargo, es como que se manejaría todo por igual, ¿no? Como sin reconocer en qué sector de la Argentina vivís y también qué pasa con esas personas que antes decían votar con el bolsillo y hoy dicen, bueno, pero esperemos, tenemos un dólar tranquilo. ¿Qué es lo que está pasando que los convencieron tanto? Y para mí no es una cuestión menor que ellos hayan logrado sostener el tipo de cambio. Mm. Lo están haciendo a costa de venta de empresas, qué sé yo, Sí, una reducción de política Endeudamiento. pública. endeudamiento, porque muchas partes de nuestras reservas son prestadas. Lo están haciendo a costa del acomodé lugar, pero no me parece una cuestión menor Mm. que se sostenga el tipo de cambio en Argentina. No sé, un año es muy largo plazo para el dólar. Ahí puede ser buena parte, pero también es insoslayable para mí la cuestión política. Hubo un tremendo trabajo del poder económico, de los medios de comunicación, del poder judicial y demás, para demonizar a todo lo que esté enfrente, ¿no? Todo lo que sea campo nacional y popular, sea el que sea, sobre todo el peronismo, sobre todo el kirchnerismo, como para pensar que, bueno, pero del otro lado tenemos lo otro. Para mí es una conjunción de esas dos cosas. Ahora, si se le desata el dólar de un día para el otro, no sé hasta dónde van a decir. Bueno, no me gusta el peronismo porque el peronismo es lo peor que le pasó al país. Para mí es un poco de estas dos cosas, ¿no? Igual ni hablar de que la oposición hoy no está por ahí. Yo creo que la oposición puede tranquilamente, obviamente le va a quedar un país bastante difícil de gobernar,
pero me parece que no sale a jugar fuerte, ese es el tema también. No están saliendo a jugar fuerte todavía por lo menos y bueno, por ahora es lo que hay. Sinceramente, sociológicamente no sé qué es lo que hace que la gente esté tan dormida. A mí cuando yo veo esto del colectivo y veo que la gente espera horas y el otro día yo salí con una compañera de de la maestría y vos decís, bueno, la piba me dijo, me voy caminando porque me tengo que tomar dos transportes y uno no, y está muy caro. Cosas así, o sea, ya gente como que tiene un laburo Ujú. normal y demás, no se puede pagar el subte del colectivo. Sí, ya es un Digo, montón. es un montón, ¿viste? Y bueno, me parece que eso, como que está muy anclado en las expectativas y demás, y bueno, no sé, es como que se fueron, no sé, la verdad, es rarísimo. Sí, es un fenómeno que trasciende lo económico, que también es cultural y que, como bien decías, tiene que ver con una construcción de mucho tiempo de estigmatización, porque si hay gran cantidad de las medidas nocivas para el pueblo que se toman en la actualidad se hubieran llevado adelante en otro momento histórico, seguramente gran parte de la población hubiera salido a las calles a reclamar. Y también hay una enorme complicidad del poder económico, que en definitiva es el que perpetra todo esto, pero de los medios de comunicación, ¿sí? De muchos periodistas que se dicen independientes, pero que no dejan de ser lobistas de ese poder económico y que hacen el trabajo sucio. Recién hablábamos de, no sé, Feynman, que estuvo anoche con, o Milei, que estuvo con Feynman, que es el periodista que tiene mayor rating en la República Argentina, tanto en la tele como en la radio. No repreguntó nada, ni siquiera le dijo buenas noches, y lo dejó hablar. Un tipo que habitualmente se identifica con su nivel de repreguntas, ¿no? Bueno, eso pasa. Por eso por ahí la población escucha a este espécimen que gobierna y no genera cuestionamientos, digamos. No tenemos un contexto muy favorable desde la generación de la cultura de la comunicación masiva. Sí, y si yo la verdad que no lo hago mucho porque me cuesta, pero si haces el ejercicio de quedarte mirando un canal como La Nación Más, por ejemplo, Está una todo o dos bien. horas seguidas, es realmente abrumador la Sí, lavada de cerebro que le hacen a la gente. O sea, parece que basta. estamos en la isla de las Sí, maravillas. tal cual. No, no, y si sale, no sé, de la nada, estaban hablando de Adorni y rescatan el yate de, ¿cómo se llamaba? El funcionario Insaurralde. de Insaurralde, de la nada, que Insaurralde renunció al otro día Sí. para hablar 4 horas de Insaurralde y vos decís, claro, o sea, yo no digo que la gente no pueda pensar por sí misma, pero la verdad que una persona que labura todo el día llega a la casa, mira 2 horas de La Nación Más y está viendo esa berretada que todo el tiempo te lleva para el pasado, te hace como esos juegos, ¿viste? Tenés periodistas que no preguntan, tenés tipos que están todo el día viendo si Cristina sale al balcón o no sale al balcón, y bueno, ¿viste? También es complejo. No digo, también hay que decir la verdad, la gente no estaba viviendo súper bien en el 2023. Estábamos viviendo con una inflación galopante, con un dólar que no sabías cuándo saltaba y demás, una crisis macro que no se supo resolver, más allá de las buenas intenciones que hayamos tenido, seguramente que haya tenido el peronismo, seguramente faltó y se aprendió mucho en este tiempo. La cuestión de la orden macro me parece que es una herencia que le va a quedar al gobierno que viene. No en los términos en el ordenamiento que lo hizo este gobierno, que fue ajustar al mal más vulnerable, recortar en todas las áreas sensibles, digo, no en esa cuestión, pero sí entender que el ordenamiento macro era parte fundamental de una estabilidad económica, ¿no? Sí, ahí me gustaría aclarar que es fundamental dar la discusión, como hizo CEPA la semana pasada, en términos de carga impositiva, ¿no? Porque generalmente se plantea el tema del superávit fiscal desde la perspectiva de reducir el gasto, pero nunca se plantea en términos de tocar impuestos, aumentar impuestos a los sectores más ricos, como en definitiva tienen los países más desarrollados del mundo. Hay que mirar un poco el espejo del mundo, de los países que funcionan bien, para poder replicar algunas políticas por aquí. Siempre se plantea el horizonte del sostenimiento macro del superávit fiscal ajustando y nunca cobrando mayor cantidad de impuestos a los ricos, que de hecho Milei
a los 10.000 más ricos de la Argentina, los benefició reduciendo la alícuota de bienes personales, que implica un gran caudal de nuestro presupuesto que, por ejemplo, se hubiera podido destinar a las universidades públicas. Exacto, y a ver, si nos pusiéramos todos de acuerdo, somos más los laburantes, los pobres y los que no somos ricos. Entonces, si nos pusiéramos todos de acuerdo en que tenemos que tener una estructura tributaria más progresiva, en donde los ricos paguen más y se les alivian un poco la cuestión a las pymes, porque a las pymes no le bajaron ningún impuesto, les No. dieron el PAL para que puedan echar sin tener que pagar una indemnización, pero no le bajaron ningún impuesto, sigue el impuesto al cheque, ingresos brutos, ley al débito al crédito y demás, digo, no se le dio ningún beneficio, sí a las grandes empresas que no tienen beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y demás, las pymes, nada, pero sí, obviamente el ordenamiento macro es una parte para mí fundamental, es un gran aprendizaje que para mí creo que todos nosotros lo palpamos, es una discusión que el peronismo da y me parece que lo incorporó, pero obviamente dando estas discusiones, ¿no? Cómo queremos que sea nuestro orden macro. Desde nuestra agenda, no desde la agenda del enemigo. Exacto. Bien. No tengamos miedo de hablar del superávit fiscal, no tengamos No, miedo por de eso. hablar del equilibrio, no tengamos miedo de hablar de ajuste, digamos dónde, digamos de quién va a pagar más, digamos de qué forma lo vamos a hacer, pero hablemos en los mismos términos. Pero porque no porque sea una cuestión de mainstream y una cuestión de que si no estás en agenda, porque es que es una discusión que sí realmente hay que dar. Me parece, la política la tiene que dar sí o sí, porque si no va a poder gobernar. Pero bueno, qué sé yo, no sé, veremos. Consulto, las tarifas, ¿no estaban muy bajas antes? ¿No es un sinceramiento más del valor de las tarifas que un aumento? Sí, hay mucho de eso. Es verdad que durante buena parte de la pandemia el precio se congeló. La cuestión de los subsidios viene mucho antes, ¿no? Los subsidios vienen más o menos en el 2002, cuando se decide medio congelar las tarifas, se empiezan a subsidiar. Creo que el primer salto se dio con Macri, que lo tuvo que dejar en stand-by porque medio que tuvo también una crisis social, una crisis económica muy fuerte. Después viene la pandemia, se vuelve a subsidiar, casi que ese precio se congela. La sintonía fina. Sí, y bueno, ahora el gobierno ni bien asumió, tal vez también era una discusión válida, sincerar que estás pagando, no sé, el Estado estaba pagando el 70% del boleto del colectivo. Es una discusión válida para darla, pero si el ingreso de última te está acompañando, si el ingreso no te está acompañando, no podés autorizar aumento de 1.600%. Y otra de las discusiones del próximo tiempo. Pero si la inflación no está subiendo, o no está subiendo tanto, porque acá me dicen que sí está subiendo, ¿no está incidiendo el valor de las tarifas? ¿Cómo? Por las dudas, Ramirito es un militante libertario que nos acompaña en el programa, ¿sí? Para Sí, aclarártelo. pero ok. no veo reflejado, digamos, la inflación, el aumento de las tarifas, o sea que también a la gente no le está influenciando tanto. Y la influencia porque tiene sueldos estancados. Claro, Sí, los sueldos están estancados. Primero que la inflación está mal medida. Ya esto lo venimos hablando no nosotros, lo viene diciendo cualquier cantidad de economistas del mundo más ortodoxo que quiera. Está mal medida, se iba a implementar la nueva medición. A partir de enero lo sacaron a la baña, eso no se implementó. Entonces escondes un poco abajo de la alfombra todo lo que es aumentos de tarifas, por ejemplo, de transporte. Entonces no se refleja en el índice de inflación todo lo que está creciendo la tarifa de colectivos, tren, subte y demás, así como pasa con todos los servicios. Pero digo, está perfecta la discusión, me parece súper válida, la discusión de los subsidios a transporte, otra discusión que tenemos que dar, pero que vaya en línea con una política de ingresos, porque así como de la nada... es lo mismo que la misma discusión en todos lados, eso, la sintonía fina, de ver cómo vas sacando, cómo vas compensando y demás. Porque al final, el tipo que viaja en colectivo viaja peor,
pasa cada vez menos el colectivo y paga muchísimo más. O sea que el que más está perdiendo y ni siquiera está cubriendo, el boleto de hoy ni siquiera está cubriendo el total de la tarifa. Y la gran pregunta es dónde está yendo toda esa plata que antes iba a subsidios, que no está yendo a las pymes, reduciéndole el costo impositivo al pequeño, al emprendedor, al pequeño empresario. O sea, A las Esto es empresas. como, esto es como el perro que se muerde la cola. O sea, cae la recaudación porque baja la actividad, bajan el gasto y así sucesivamente, ¿no? O sea, nada nuevo que no sepamos que vaya a pasar, pero es así todo el tiempo. ¿A dónde va? Nada, a ningún lado. O sea, vieron que la regla fiscal de oro para el presupuesto era si sube la recaudación, bajamos los impuestos o una cosa así. O sea, no hay, digo, el único motor de la economía que está moviendo hoy, creo que son la acumulación de reservas, la acumulación no, la compra de reservas porque no está acumulando y está muy centrado en las exportaciones. Bien, porque también es importante que la Argentina tenga exportaciones, saldo comercial positivo y demás, pero le están faltando todas las otras patas, el gasto público, el consumo privado, las inversiones y demás, como que es como viste, Está descompensado. es como el carrito, viste, el changuito del súper, que tiene una ruedita que funciona. una y todas ruedita las que te otras- anda trabada, Ah, claro, es al revés, es al revés. frenada. Jenny, ha sido un placer charlar con vos. Nos quedaríamos una hora más, pero tenemos Bueno, que seguir con la agenda del programa. un Te placer. agradecemos el tiempo, la buena onda. Te esperamos por Entre Ríos para compartir buenos mates y seguramente nos vamos a ver pronto. Muchas Dale, nos gracias. estamos viendo, chicos. Gracias. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Así pasaba Jennifer Estefan, economista de CEPA.